Voy a orar, me voy a arrodillar. Si ustedes quieren participar también arrodillándose, les invito a que lo puedan hacer. Bendito Padre, amante Señor, te agradecemos porque tú en tu misericordia nos has despertado hoy para poder reunirnos, para poder estudiar un poquitito sobre tu voluntad para nuestra vida. Y también te agradecemos, mi Señor, porque tú pones en nuestros corazones el deseo de agradarte y cualquier cosa buena que pueda venir de nosotros proviene de tu trono de gracia, mi Señor. Queremos que tú nos ayudes a ser humildes ante ti, a aprender a ser obedientes, mi Señor, y que hagas una transformación en nuestro ser por completo, mi Señor, para que ya no seamos más los mismos, Señor, esos rebeldes o que tenemos dureza de corazón, sino que tú ablandes nuestro corazón para que te reciba a ti, mi Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo dirija esta reunión para que todo lo que aquí hablemos te honre, Señor, y tú puedas ayudarnos en nuestros hábitos, en nuestras cosas que fallamos muchas veces, Señor, para que podamos corregirlos para agradarte a ti, mi Padre. Queremos suplicar que actúes con poder en nuestras vidas y en nuestras familias y que borres de nosotros toda rebelión y transformes nuestro ser con el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana voy a tocar un tema que ya tiempo atrás lo toqué, pero voy a volver a tocarlo porque creo que es importante aprender bien estas cosas. El Señor nos ha dado para este tiempo final una misión que hacer, que es predicar, ¿verdad? Y como medio de predicación, el Señor nos ha dado también el método, que Dios no nos hace a nosotros hacer cosas, no nos da órdenes y nos deja solos, sino que al contrario, el Señor nos está enseñando, nos está formando y Él quiere atraer al hombre así, ¿verdad? Y como ya lo hemos conversado en muchas oportunidades, el método que el Señor quiere usar es el brazo derecho, con el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles. Y ese brazo derecho es la reforma de la salud, el método que Dios dio, sabiendo que en este tiempo iba a haber una gran necesidad en esa área. El Señor, conociendo esa necesidad, inspiró, ¿cierto?, especialmente a la profeta de Dios, con un sinfín de consejos prácticos para aprender a cuidar nuestra salud y no solamente para nosotros, sino que también para, para que este método sea usado, ¿cierto?, para atraer a las personas que no conocen a Cristo al Señor. Entonces, el Padre Celestial quiere en este momento que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, que la gran mayoría, ¿cierto?, conoce de este mensaje, o por lo menos en teoría debiera conocer, ¿cierto?, se convierta precisamente en eso, en un médico misionero, en una persona que se dedique a la predicación de la obra mediante este método. Ninguno está fuera de ese llamado, porque dice el Señor que la obra de la Reforma Pro Salud fue dada, ¿cierto?, como una forma de ayudar a la salud, pero también como un medio de purificar a su iglesia. Por lo tanto, si nosotros somos parte de esta iglesia del Señor, el Señor a nosotros nos llama, ¿cierto?, a salir de Babilonia, a purificar nuestras vidas y Y nadie está exento, como les digo. Ninguno de nosotros puede decir, no, este llamado es para otra persona, yo no tengo esa habilidad. De hecho, el carácter de Jesús se demuestra en esto, el carácter de Cristo, ¿cierto? ¿A qué se dedicó? Y tuvo varios ministerios aquí en la tierra. Él se dedicaba a predicar, se dedicaba a enseñar y se dedicaba a sanar. Y él mostraba su poder en las sanidades que hacía, pero principalmente era para atraer a las personas, ¿cierto? Las personas escuchaban de su sanidad y venían y querían mucho acudir a él, pero él no solamente les daba una sanidad física, él siempre les decía,
tus pecados te son perdonados, ¿cierto? Ese era su método, no era otro, no era decirle, anda, ¿cierto? Ya tienes tus piernas, anda a caminar, listo, sigue como estás. No, el Señor les decía, tus pecados te son perdonados. O les decía, ni yo te condeno, ¿cierto? Vete y no peques más. Así era nuestro Padre de amor, nuestro Padre celestial. El mismo poder que Él manifestó estando aquí en la tierra, ¿cierto? Dice que los hijos del Señor que hagan la obra, que se sometan a Él, mayores obras harán. Nos está refiriendo, dice acá el libro eh, Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 cuando dice el Señor, ejemplo, tengo subrayado, cuando dice el Señor que mayores obras, dice, con esto Cristo no quiso decir que los discípulos habrían de realizar obras más elevadas que las que él había hecho, sino que su trabajo tendría mayor amplitud. No se refirió meramente a la realización de milagros, sino que a todo lo que sucedería bajo la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí el llamado es que cada persona pida el ungimiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros cuando oramos las mañanas le estamos pidiendo al Señor ese ungimiento? ¿Cuántos de nosotros estamos haciéndolo? Si no lo estamos haciendo, el Señor nos hace el llamado, que lo hagamos, que pidamos el ungimiento, porque ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, que nos movamos con el ungimiento del Espíritu Santo. Si el Señor no nos está dando ese ungimiento, en vano hacemos lo que hacemos por el Señor. El Señor nos pide que, no- que nosotros pidamos al Espíritu Santo. Y dice, ¿cierto?, la palabra del Señor, que si un hijo le pide a su padre, le pide eh, que le dé un pan, ¿cierto? ¿Acaso el papá le va a dar una piedra? No, ¿verdad? El Señor dice que ningún padre, ni por malo que sea, le va a dar una piedra a su hijo. Y asimismo dice el Señor que el Padre Celestial no le va a negar el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Qué maravilloso, ¿no? Muchos pensarán que el Señor nos va a dar todo lo que queramos y esa religión, ¿cierto? Que dice, no, acude a Cristo y tiene la solución para ti, pero en cosas que a veces son humanas y que ni siquiera son de tanto provecho para nosotros, o a nuestros parecer son de provecho, pero muchas veces aquella cosa, ¿cierto? Que al hombre le parece, como dice la palabra, que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por lo tanto, muchas veces la voluntad nuestra no se ajusta a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero en cambio, cuando nosotros le pedimos el Espíritu Santo, eso siempre va a estar en la voluntad de Dios dárnoslo. Y cuando vamos con el Espíritu Santo es cuando podemos hacer estas obras tan grandes como las que el Señor hizo cuando estuvo aquí en la tierra. En otras circunstancias no, de ninguna otra manera. Por lo tanto, hoy día que estamos viviendo una época en la cual el ser humano, ¿cierto?, está deseando la sanidad física y busca, ¿cierto?, muchas maneras. Como dice, hay un texto que dice que hay muchas maneras de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. ¿Y cuál es esa manera? Los simples remedios de la naturaleza, dice, los cuales no van a generar mayor daño. Por el contrario, esos remedios naturales, ¿cierto?, van a generar en el organismo salud, van a liberar al organismo de la carga pesada. Y eso el Señor quiere hoy día que sea parte de nuestro método, que nosotros dejemos de depender del método de Babilonia, que el Señor nos ha dado a nosotros un método al alcance de todo. Y eso es lo que quiero compartir esta mañana. Aquí tenemos una presentación donde vemos en esta imagen, ¿cierto?, a unas personas mayores que aparentemente, porque tampoco lo sabemos con certeza, ¿cierto?, pero por lo menos se ven en buen estado de salud, se ven haciendo ejercicio, ¿verdad? ¿Y cuántos quisiéramos llegar a esta edad adulta? O si estamos ya en edad adulta, adulta mayor, recobrar la salud y la juventud, ¿cierto? No por un tema de vanidad, sino por un tema de poder servir a Dios de la mejor manera. Y si bien hay personas que por distintas circunstancias están en malas situaciones de salud, ¿cierto? El Señor promete que Él va a ser nuestro sanador. El Señor promete tocarnos, ¿cierto? Así como en esa otra imagen se ve a Jesús, cómo Él sanaba ciegos, cómo Él, a vista y paciencia de muchos testigos, muchos amigos y muchos enemigos el Señor actuaba de acuerdo a lo que el Padre le iba diciendo.
El Señor también quiere en nosotros actuar de esa manera y para que nosotros podamos ser testigos, testimonio de Él. Acá hay una petición que hace el profeta, dice, sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza. El Señor, acá el profeta está pidiendo sanidad y salvación. Y y en la Biblia estos dos conceptos, sanidad y salvación, son uno, porque no puede haber sanidad sin salvación y no puede haber salvación sin sanidad. El Señor necesita, el Señor puede poner en nosotros, ¿cierto? Su mano sanadora, su mano de amor. No es Dios el que causa el dolor y nos pide el Señor que nosotros demostremos que no es Dios quien causa el dolor y el sufrimiento. Demuestren, dice, que no es Dios quien causa el dolor y el sufrimiento, sino que el hombre, por su propia ignorancia y pecado, atrajo esa condición sobre sí mismo. Tenemos dos caminos, ¿verdad? Camino bueno y camino malo, camino fácil y camino estrecho, pero por la propia ignorancia muchas veces, por el pecado, por los hábitos mal enseñados muchas veces en nuestra familia, por ignorancia muchas veces, o muchas veces ya de adrede, se atrae a uno condiciones de enfermedad, de sufrimiento, pero no es Dios quien quiere darnos ese sufrimiento, son nuestras propias elecciones. La continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha producido enfermedad. ¿Qué es lo que produce entonces la enfermedad que hay hoy día? No es la casualidad, no es la transgresión, la continua transgresión durante los 6.000 años que ya casi llevamos, ¿verdad? Y a medida que nos acerquemos al fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer. Qué sabias palabras, ¿cierto? Aparecen joya los testimonios. Fue escrito hace hace como 150 años más o menos, fíjense, en el año 1875. Y hoy día, ¿cierto? Es así. Nosotros vemos que cada vez se hace más difícil eh, por las tentaciones que pone el enemigo, ¿cierto? En en distintos lugares, uno, si no se organiza, si no lleva una vida acorde al Señor, ¿cierto? Donde uno, uno salga del estilo babilónico de vida, de estrés, ¿cierto? De quehaceres, donde no tiene tiempo para nada, prácticamente ni para prepararse un plato de comida. Bueno, si nosotros no salimos de ese estilo de vida que debería tener, que no debería tener el pueblo de Dios, se nos va a hacer más difícil dejar de complacer las tentaciones, porque están por todas partes. O sea, uno sale a la calle y si no llevó comida para el día, por todas partes va a haber la posibilidad de comer, ¿cierto? Ahí está muy al alcance, incluso a precios a veces no tan altos. Pero ¿qué es lo que va a encontrar? Va a encontrar casi puras cosas que complacen el apetito, pero que no, a expensas de la salud. Y si uno mira, no hay casi que escoger, ¿verdad? Bueno, hay lugares un poco más, ciudades más grandes, que a veces uno encuentra opciones, que hay un pequeño nicho, ¿cierto? Donde hay algunas posibilidades, pero aún así, aún entre eso que se dice llamar saludable, si uno lo analiza bien al detalle de la palabra, muchas veces no son alimentos que a nosotros nos van a ayudar a tener salud, sino más bien igual nos van a inflamar, igual es como un engaño, porque muchas veces dice sano, natural, ¿cierto? Pero en realidad es un alimento que no es así, que se viste de algo sano, pero en realidad no es sano. Son pocas las opciones, así como en el mercado tradicional, en los supermercados, ¿cierto? Que uno puede optar a decir esto es sano. Solamente quizás si va a la sesión de, ¿cierto? De fruta y verdura, pero no es la mayoría del local. Pero dice que el Señor ha dado a cada hombre su trabajo. El Señor nos llama a nosotros a trabajar en la huerta, a tener nuestros propios alimentos, ¿cierto? Cuando el Señor creó a Adán y a Eva, su felicidad no radicaba en ser ociosos. La actividad es esencial para la felicidad. Y el Señor dijo a Adán y a Eva que labraran y cultivaran el huerto. En esta obra agrícola se ponen en acción todas nuestras facultades, o sea, además de poder obtener los mejores alimentos, ¿cierto? Los cultivados por nosotros mismos. Además de eso, es una actividad laboral, si se le puede llamar así, ¿cierto? Laboral de trabajo, que es la única prácticamente que pone en acción todas las facultades del ser, por lo tanto es la que repara el organismo. Otro tipo de actividades más sedentarias, más encerradas, ¿no es cierto? No se ajustan plenamente al plan de Dios y de hecho esta actividad va a ser la que va a perdurar y que desde el inicio Dios la dio a nuestros primeros padres antes que pecara el hombre, ¿cierto? Y que además va a seguir
realizándose aun cuando este mundo acabe, ¿cierto? Y la tierra sea restaurada, va a ser la única profesión prácticamente que va a perdurar después, ¿cierto? Todo lo que hacemos hoy día ya no va a tener sentido en la tierra nueva, pero sí cada uno va a cultivar, dice la palabra, ¿cierto? Entonces, esta actividad es la que nosotros debiésemos tratar de hacer y estamos llamados a ella. Y hoy día es de valioso consideración. Hoy día uno va a lugares naturales, ¿cierto? Que venden productos orgánicos, que alguien cultivó y que muchas veces personas que no tienen esta luz que nosotros tenemos, lo realizan. Plantan sus plantitas orgánicas. Yo tengo un proveedor que me lleva algunos productos a la oficina, ¿ya? Y él llega me ofrece y dice, ando trayendo, por ejemplo, a veces anda con repollo, espinacas, selga, otras veces lleva puerro, lleva melones, así, distintas cosas. Ya 3 o 4 productos, de acuerdo a lo que va sacando. Y él rapidito nos avisa a todos los que ya más o menos lo conocemos, siempre que somos un poquito clientes de él. Y a ver, déjeme ver si se está grabando. Me preguntaron si se está grabando, no me acuerdo si lo puse a grabar. Déjeme ver. Sí, la puso a grabar, hermanito. Ah, ya, eso. Perdón, que me están preguntando. Ya, entonces, este señor, como les digo, él vive libre, tranquilo, se nota porque siempre anda contento. Se nota que no está estresado como nosotros que estamos ahí en un trabajo, cierto, que no es el más idóneo, del cual pronto me gustaría dejar de estar y ya lo he manifestado en varias oportunidades, cierto, está en mis planes. Pero él se ha dedicado a la obra sencilla que Dios le ha dado. Trabaja con su hijo, me dice, de a poquito va poniendo unos invernaderos. No hace mucho me dijo que ahí donde vive no tiene casi internet. Me dijo, me desaparecí porque estaba haciendo mejoras ahí. Dijo, me he dedicado a trabajar ahí en el lugar y no estoy saliendo mucho a vender. Pero ahora estoy retomando, me dice. Y me dice que casi no tiene internet, porque a todo esto me dijo, ¿usted me pagó lo que la última vez le compré? Sí, claro, le dije, ahí te mandé el comprobante. Ay, perdón, me dijo, es que no tenía buen internet, entonces no he revisado, me dice. Y yo le digo, bueno, hay unas antenas que usted puede poner, amplificadoras. Y empezamos a hablar y me dice cuánto cuestan. Y yo le hablé que eran como unos 350.000 pesos, me dice, o para quienes no son de aquí, unos $350. Ah, me dice, pero ahora mi prioridad es, no me acuerdo si me dijo un invernadero o otra cosa así del campo. Me dijo, eso era su prioridad y después más adelante eso. O sea, para él no es importante si no tiene internet, no está preocupado de eso. Él le preocupa mantener que sus cultivos mejoren, ¿cierto? Y su pequeño negocio que tiene, que principalmente es para proveerse para ellos y también provee a la ciudad un poco y con eso hace recursos. Y yo veo a este señor que no conoce la luz del Evangelio, está viviendo más en armonía que muchos de nosotros, ¿cierto? Que conocemos esta luz, que incluso muchos no hemos venido al campo, pero todavía no estamos viviendo plenamente del campo. Claro, son pasos que uno va dando, pero Dios a cada uno le tiene su trabajito y su oportunidad. Y muchos dirán, yo no tengo dinero para comprarme un terreno. Claro que muchos no tienen ese dinero, ¿verdad? Pero sí pueden tener la posibilidad de arrendar una casa de campo y en el campo las casas igual son más al alcance, son más baratas. Entonces, solamente es el deseo de agradar al Señor, de ponerse en armonía a sus leyes. Acá dice, muchas personas viven violando las leyes de la salud e ignoran la relación que existe entre sus hábitos de comida, bebida y trabajo, se dan cuenta, trabajo también, y la salud. No comprenden cuál es su verdadera condición hasta que la naturaleza protesta contra los abusos a que se la somete, provocando dolores en el organismo. O sea, uno vive, ¿cierto?, en modo automático hasta que el cuerpo reclama, ¿verdad? Empieza a doler de aquí, le empieza a doler allá, empieza a tener problemas de movilidad, empieza a tener sobrepeso y muchas cosas que te empiezan a decir, hoy tengo que cuidarme, ahora sí que tengo que hacer ejercicio, ahora sí que tengo que cambiar de actividad, ¿cierto? Como me ha pasado a mí, que llegaba la enfermedad muchas veces en gran medida por las condiciones de trabajo estresantes, donde uno está en un sistema activado todo el día, pendiente, que tiene que cumplir esto y lo otro, y no baja las revoluciones, y eso también genera una carga eléctrica al cuerpo que daña al organismo. Entonces, uno está en inconsciencia de su condición, el enemigo lo tiene cegado hasta que la naturaleza de uno protesta contra estos abusos y empieza a provocar molestias, dolores. ¿Cierto? Muchas personas a expensas, ¿cierto?, de su apetito y pasiones, toman muchas decisiones erradas y que muchas veces su familia se da cuenta que están tomando decisiones erradas.
pero no va a haber manera que reaccione hasta que su cuerpo se enferme. Muchas veces es el llamado que Dios nos hace, ¿verdad? Por violación de las leyes de la salud. Y si nosotros damos finito, finito en cada detalle de nuestra vida, en muchos aspectos violamos. Estamos en pecado, ¿verdad? Estamos en culpa ante Dios. Pero el Señor quiere que nosotros escuchemos el llamado de la naturaleza que nos advierte muchas veces a través del dolor y el sufrimiento como consecuencia de nuestras malas decisiones. Si tan solo, dice, en ese momento, los pacientes o las personas enfermas, ¿cierto?, comenzaran a obrar bien y se utilizaran los recursos sencillos que han descuidado, ¿cuáles son ellos? Dice, el uso del agua y el régimen de alimentación debido, la naturaleza tendría justamente la ayuda que necesita y que debería haber tenido mucho tiempo antes. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque el Señor permite con una salud al alcance de todos, con métodos sencillos, ¿ya? Con un buen régimen alimenticio, con el uso del agua, empieza el cuerpo a restaurar, porque la naturaleza empieza a recibir la ayuda, porque Dios nos dio a nosotros en la naturaleza el método de autocuración, no porque nosotros seamos poderosos, superdioses y nos autocuramos porque sí, de hecho eso sucede sin que nosotros a plena conciencia nos fijemos que sucede, pero este uso de recursos sencillos, ¿ya? Esta obediencia a la que nos deberíamos someter va a permitir que el cuerpo pueda empezar su proceso de restauración. Y muchas veces, en impaciencia, la persona quiere que eso sea en forma automática. Si no me quita el dolor inmediatamente, no sirve. Mejor me tomo un ibuprofeno, mejor me tomo otra cosa, ¿cierto? Que a veces ni siquiera está recetado por el médico, solamente porque la persona se acostumbra, ¿cierto?, a automedicarse, cosa que no es recomendable. Claro, si esa persona ya está en un tratamiento, tampoco en forma abrupta va a venir y quitar todo el tratamiento médico y empezar a tener descompensaciones. O sea, tiene que obrar sabiduría y dirección del Señor para ello. Pero Dios no es su voluntad que nosotros vivamos en forma artificial, Él quiere que vivamos en forma natural. Si se adoptan estas medidas, por lo general, dice, la persona va a restablecer sin debilitarse, el paciente se restablecerá sin debilitarse, a diferencia que muchos otros métodos de salud recuperan, silencian un síntoma, pero a costa que se debilita el organismo. ¿Ya? Este método de Dios no es así. Dice, acá nos va diciendo a nosotros a dónde están nuestros errores. Dice, el condescender en comer con mucha frecuencia y en grandes cantidades. O sea, comer a la frecuencia indebida. Dios da una frecuencia, ¿cierto? Que es un mínimo de 5 horas entre comida y comida. Eso debiera suceder porque en ese tiempo el organismo hace su proceso digestivo. En ese tiempo se produce el vaciado del estómago, ¿verdad? Que demora los productos que son de más difícil digestión, como las proteínas, y muchas veces mezcla con un poco de carbohidrato, ¿verdad? Entonces, ese proceso demora más o menos 4 horas, 4 horas y media en vaciarse el estómago, ¿ya? Y ahí es cuando realmente se le podría volver a echar carga. No es que salió todo, 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 porque el proceso completo, hasta que evacúa, ¿cierto? Y hasta que absorbe los nutrientes, puede pasar 24 horas, que es lo ideal, que no pasaran más de 24 horas. Pero en muchos casos pasa más de 24 horas. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo si mi proceso está demorando más de 24 horas? Consuma algo que manche la materia fecal. Por ejemplo, consuma betarraga en su plato y vea en qué momento empieza a evacuar esa betarraga. ¿Cuánto demora desde que usted la comió hasta que la evacuó? Hasta que fue al baño y vio que sus heces estaban teñidas del color de la betarraga. Y ahí se van a dar cuenta si su proceso digestivo está siendo más demoroso que 24 horas. Y si es más demoroso de 24 horas, significa que está generándose una digestión lenta y por lo tanto se está autocontaminando el organismo porque esas toxinas que debieran salir rápido, ¿cierto?, de los procesos digestivos, perduran ahí más tiempo del debido y empiezan a generar bloqueos, ¿ya? Bueno, dice que este comer seguido genera estos bloqueos. Comer grandes cantidades de alimento también genera estos bloqueos. ¿Por qué? Porque sobrecarga, dicen los órganos digestivos. Y este bloqueo, que esta no evacuación oportuna, ¿cierto?, genera un estado febril. Muchas veces la evacuación es escasa. Se come 2, 3 veces al día,
la mayoría tres, ¿no es cierto? O más, incluso cuando se come a cada rato, entre comidas, que hay una onda, ¿cierto?, de que para bajar de peso hay que comer varias porciones al día y eso muchas veces es totalmente contraproducente y es totalmente contrario también a los consejos de Dios. Entonces, cuando se hace esto, dice que esto produce un estado febril en el organismo. La sangre se hace impura y ocurren enfermedades de varias clases. La amplia gama de enfermedades que hoy día existen en la Tierra, ¿cierto? Se envía a un médico quien prescribe alguna droga que proporciona alivio momentáneo, pero que no cura la enfermedad. Puede cambiar la forma de la misma, pero el verdadero mal es aumentado 10 veces. O sea, ¿qué ocurre cuando yo estoy buscando este alivio fácil, ¿cierto? Empiezo a tener otros problemas, dice. Cambia la forma de la enfermedad. Ya a lo mejor ya, uy, qué bueno era esto, ¿cierto? Ya no me duele mi cabeza. Hoy se me quitó el dolor de estómago. Me voy a tomar estas gotitas, ¿verdad? Por ahí unas gotitas mágicas que anda trayendo la gente. Pero ¿qué pasa? Que dice que el verdadero mal se aumenta 10 veces porque empieza a cambiar la forma de la patología. Ya no es el dolor de guatita. Ya empieza a formar quistes, tumores, acumulación de problemas, no sé, en el sistema linfático, ganglios inflamados, cronicidad, ya cronicidad. Se hace crónico. Eso se crea la cronicidad con nuestra errónea manera de tratar los males, ¿cierto? Se crea un estado crónico del organismo. Dice, la naturaleza estaba haciendo lo mejor que podía. O sea, con ese síntoma que tenía la persona, ¿cierto? Qué sé yo, eh, una bronquitis, está formando flema, está botando flema en la persona. Pero se le corta el proceso por un medio antinatural, ¿cierto? Que es tomar alguna cosa, alguna pócima, alguna receta, ¿verdad? Y dice que se corta ese proceso, porque la naturaleza estaba haciendo lo mejor que podía para desembarazar al sistema de una acumulación de impurezas. Y si se lo hubiera dejado por sí sola, ayudada por las bendiciones comunes del cielo, ¿cuáles son las bendiciones comunes? Miren, el aire, el agua pura, por ejemplo, tales como, o sea, no es el único, tenemos más, pero esos son, digamos, unos muy básicos, el aire puro, el agua pura. Si se le hubiese ayudado al cuerpo con una correcta ventilación de la habitación, con la persona sacarle el aire libre, con aplicarle el agua como tratamiento, como beber cierto agua, se habría producido una curación rápida y segura. Pero ¿qué pasa? Que como en reiteradas veces, en repetidas veces durante nuestra vida estamos cortando procesos, ¿cierto?, de sanidad salutíferos que el cuerpo hace, incómodos muchas veces, y por comodidad los cortamos con una toma de algo que quita el síntoma, pero se va produciendo una cronicidad, ¿ya? En vez de producirse una curación rápida y segura, se produce después una mayor acumulación de estas impurezas porque no salen del organismo. Ah, tengo un problema en la piel, vengo y corto nomás, que la piel deje de eliminar la impureza de mi cuerpo, me molesta, me pica, no lo quiero. En vez de aplicar un sistema más natural, más sano, el cuerpo se corta el proceso y viene y busca otra manera. Bueno, también tenemos aquí como muy de mucha importancia, ¿cierto? Es que a cada persona enferma, si somos nosotros los enfermos o estamos ayudando a otro enfermo, nosotros debemos llevarlo siempre a la palabra de Dios, siempre, dice, el mismo poder que Cristo ejerció cuando andaba entre los hombres se encuentra donde dice en su palabra. O sea, qué maravilloso esto, yo lo encuentro pero espectacular, dice que es el mismo poder, el mismo, o sea, Jesús cuando anduvo en la tierra ejerció un poder potente, ¿cierto? Sobrehumano, que se veía algo distinto en él. Dice que ese mismo poder está en su palabra. Con ella, dice, con este poder, con la palabra, curaba las enfermedades y echaba fuera demonios. O sea, si nosotros tenemos hoy día un montón de personas enfermas, ¿cierto? Personas que están trastornadas en su mente, prácticamente están poseídas por demonios, ¿verdad? Muchas de ellas, en mayor o menor escala, pero están en un estado fuera de sí. ¿Con qué se puede sanar esa enfermedad o sacar esos demonios? Con la palabra de Dios. Dice que con esa palabra Jesús sosegaba el mar, resucitaba a los muertos y el pueblo atestiguó que su palabra iba revestida de poder. Eso se vio, que la palabra de Cristo iba revestida de poder. Él predicaba la palabra de Dios.
la misma que había dado a conocer a todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento. La Biblia entera es una manifestación de Cristo. Especialmente para los problemas emocionales, mentales, no hay palabra, no hay algo más poderoso que la palabra de Dios. Y sin duda, que como dice en otro párrafo que no lo puse acá, ¿cierto? Que 9 de cada 10 enfermedades comienzan en la mente, por lo tanto, eh, la raíz del problema físico que muchas veces nos aqueja, como es un dolor de rodilla, una artrosis, una osteoporosis, un hipotiroidismo, un problema a los ovarios, un problema a la próstata, ¿ya? Especialmente los endocrino hormonales, ¿cierto? Los cánceres, el problema del estómago, el sistema digestivo se ve grandemente afectado por los problemas emocionales. Bueno, muchas veces todo eso tiene una raíz emocional severa y esos problemas emocionales se deben a un problema espiritual, ¿ya? A la culpa, al remordimiento, al rencor, al vacío, ¿cierto? Al abandono muchas veces que hoy día sobre todo sucede en la familia, que los hijos están creciendo muy solitos, muy abandonados de sus padres. Los padres todo el día en otra actividad, estamos trabajando y los niños solos. Todo eso va dañando la mente del ser. Y ese daño emocional le hace tomar malas decisiones de alimentación, de estilo de vida, de actividad, ¿cierto? Una adicción a las pantallas, todos esos problemas dañan el ser, le hace generar hábitos de dependencia, de, mm, de ser una persona adicta, ¿cierto? A distintas cosas. Puede ser las peores adicciones, las más mal miradas, como las drogas, el alcohol, ¿cierto? Ciertos tipos, los cigarrillos, la marihuana, ¿verdad? Pero también hay muchas veces adicciones que son menos repudiadas socialmente, pero que son tan dañinas como la adicción a los alimentos que hacen mal, por ejemplo, o a las pantallas, ¿verdad? Y que son tan dañinas como las otras. Bueno, todas esas dependencias que el ser busca son falta de Dios, ¿cierto? Falta de la palabra. Pero dice que ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué lindo, ¿cierto?, que tengamos esta palabra como sanadora. Bueno, por la hora voy a dejar hasta aquí. Tenía más cosas para compartir, pero en razón de que cada uno también debe hacer su culto, ¿cierto?, hacer sus actividades. Voy a dar espacio para comentarios y para otra oportunidad que me toque voy a continuar porque ya tengo preparado el tema, ya así que ahí continuaremos los consejos más prácticos de cómo aplicar, ¿cierto? Esto que vimos, que eran estos puntos sencillos. Así que voy a orar para que continuemos la segunda fase, ¿ya? O si alguien quiere ayudarme con la oración, hermana Janet, ¿a usted le gusta orar? ¿Me podría ayudar con la oración? Si es que está ahí. No, no está la hermana Janet. No, no está escuchando en este momento. Yo te puedo ayudar, Lidia. Ok, muchas gracias, Lorena. Amado Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das, por la vida y por la salud que nos permite ahora reunirnos y por estos temas que nos recuerdan cuán importante es que sigamos los consejos y los mandatos, las indicaciones que tú nos das para que estemos en mayor y más profunda comunión contigo. Tienes una obra tan grande que hacer en tu pueblo, pero necesitas que tu pueblo se prepare física, mental y espiritualmente. Y aquí están los consejos simples, económicos, que involucran un tiempo, y el tiempo involucra una renuncia, renuncia a nuestros propios hábitos, a nuestras propias maneras de pensar, a nuestras propias maneras de hacer las cosas. Señor, ayúdanos a abandonar nuestra porfía, ayúdanos a abandonar nuestra
tosudez y, y a entregarte humildemente nuestro corazón para que tú puedas hacer esta renovación, esta obra, este nuevo nacimiento a un nuevo estilo de vida. Y si, y si ya hemos adquirido un nuevo estilo de vida, a hacer las correcciones que son necesarias y a ir creciendo para que nuestros semblantes, nuestros cuerpos puedan darte gloria, para que, para que seamos parte de ese plan que anuncia las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Padre, también te queremos agradecer por Lidia para que tú la sigas bendiciendo en su ministerio y que muchos puedan oír este y todos los mensajes que se hacen en las madrugadas. Te lo rogamos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchas gracias, Lorena. Señor, te bendiga también. Bueno, miren, no sé, a veces en este tipo de temas salen preguntas que pueden servir para otras personas, así que voy a seguir grabando, pero sí no cuenten cosas así como tan personales que no quieran que aparezca en la grabación, ¿ya? O sea, si no quieren que aparezca, no lo mencionen porque está grabándose. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentario o quiera manifestar a lo mejor algún pedido de oración? Hermanita, buenos días. Una Buenos días. consulta. ¿Qué debo de hacer? Bueno, yo lo estoy escuchando, acabo de entrar hace poquito y quería saber qué debo de hacer para que mi digestión no sea tan lenta. ¿Y a qué se debe esto? Ya, buena pregunta, ¿no? ¿A qué se dedica usted? Yo trabajo, tengo un trabajo independiente, pero mi trabajo es hacer, en realidad trabajo en el área de limpieza Ya, o y a sea, veces tengo que salir. usted tiene trabajo activo, se está moviendo durante el día. Sí. Ya. Bueno, cuando uno tiene problemas digestivos, ¿cierto? Muchos de ellos, como les comentaba en el tema, se deben a nuestra parte emocional, ¿ya? Muchas veces hay presiones familiares, hay situaciones, hay angustia, hay miedo, y eso paraliza el ser, ¿cierto? El miedo es una de las cosas más dañinas, porque son temores que se albergan, a veces vienen también congénitos por situaciones familiares, ¿cierto? Entonces cuando hay así un estado nervioso, la digestión se paraliza. Se pone tensa la persona y se tensa desde acá arriba. Incluso si usted se toca esta zona, si está dura, ya es porque también asimismo están sus músculos a nivel digestivo, ya a nivel, digamos, del colon. Por lo tanto, hay que lograr que el organismo se relaje, ¿ya? Bueno, ese es uno de los factores. También puede ser que a lo mejor no esté tomando el agua en los momentos debidos, ¿ya? Puede ser que lo toma con los alimentos o come cosas muy líquidas, ¿ya? Entonces, un desayuno como licuados, cosas así, va a afectar la digestión en muchos casos, ¿ya? Porque debiera tender a comerse más sequito, más seco, y que sea la saliva de uno la que genere el bolo alimenticio y genere le agregue líquido a esa mezcla, ¿ya? Entonces, no algo así que uno trague, sino que tiene que ser una masticación bien lenta, bien consciente, y luego de comer, hacer algo de ejercicio físico, una caminata especialmente, ¿ya? Especialmente una caminata relajada donde la persona vaya, y ya sea que a lo mejor le toque justo salir después de desayunar al trabajo, ¿cierto? Y en vez de tomar algo, estar sentada todo el rato, tratar de caminar. Si tiene que tomar una locomoción, en vez de tomarlas más cerca de la casa, salir un poco antes y caminar un poco, ¿cierto? Unos 10 15 minutos y luego tomar la locomoción. No sé dónde vivirá usted, si vive en alguna ciudad grande, pequeña, eh, y no estresarse tanto por las cosas del día a día, ¿ya? Eso hay que pedirle a Dios eso, porque a veces la persona se hace un mundo por algo pequeño, ¿ya? Pequeño, y su problema
cuando uno lo ve sin el Señor, lo ve muy grande, pero cuando lo ve con el Señor, lo ve pequeño. ¿Ya? Entonces, por eso hay que pedir a Dios su mirada de las cosas. También dentro de la alimentación, para tener una buena digestión, hay que consumir fibras, ¿ya? No debe ser una alimentación refinada, ¿ya? Porque eso es lo que más hoy día genera el estreñimiento desde el punto de vista alimenticio, que se come poco vegetales o a veces se come también poca fibra, fibra dura, fibra insoluble, ya como cascaritas, por ejemplo, ollejos, ya de las habas, de los legumbres, todo eso no se consume, no va en la alimentación, ya, sino que todo medio refinado, los cereales refinados, ya, las masas blancas, el arroz blanco, todos esos alimentos son, como dice mi mamá, son pegatripas, ¿ya? Porque se pegan adentro, no tienen un movimiento, por lo tanto hay que consumir lo más natural posible y también los mucílagos, ¿ya? Los mucílagos son estos gel que se consiguen, bien común de la aloe vera, sábila, le llaman en algunas partes, ¿cierto? De de las semillitas activadas, la linaza, la chía, toda esa, al remojarlo usted, aunque sea con agua fría, ni siquiera con agua caliente, de un día para el otro le va a soltar ese gel. Y ese gel consumió, lo puede licuar, porque ahí sí se recomienda licuar porque la semillita es muy pequeñita y a veces uno en la masticación igual no las tritura, entonces pasan de largo. Y precisamente adentro están compuestos espectacularmente desinflamatorios, ¿ya? Como son ciertos ácidos grasos, ¿ya? Que tienen ellas. Además, tienen una función de equilibrar las hormonas en el ser humano. Entonces, esas semillitas debieran ser parte de nuestro día a día, pero triturarlas en el momento de comerlas, no antes, porque si no se oxidan. Y dentro de nuestra alimentación incluir esto, ¿ya? Incluirla, empezar a hacer creaciones de alimentos, no comer tradicional, todo lo que hizo mi mamá, lo que hacía mi tía, eso, así mismo yo como, tal cual. Había muchos errores también en esa alimentación, han habido muchos errores. Muchas veces el vegetariano se carga mucho a la soya, ¿ya? Y hoy día la soya en su mayoría es transgénica. Entonces también debiera consumirse con precaución la soya, ¿ya? Puede ser una soya no transgénica, venden certificada no transgénica en leche un poquitito, pero no excesivo, ¿ya? Tampoco la soya está, eh, que es texturizada, esta soya que es en carne de soya, que le llaman eso, es muy procesado, es un alimento muy inflamatorio, ¿ya? Y hoy día, como dice, yo dejo la carne y me afirmo en la soya y empiezo a comer eso que me sirve como reemplazo, pero en el fondo es un alimento no natural, ya no viene directo, y la soya es un poroto, y ese poroto en la mayor parte del mundo es transgénico. Además, entonces, no es un alimento que se vuelve inflamatorio, pero cuando no es transgénico, no, ahí sí tiene beneficio, pero igual debe ser en proporciones, ¿ya? Nosotros tenemos que comer más proporcionado, no tanto de un mismo alimento, no tanto puro todo trigo o todo arroz. Entonces ahí cuando empezamos a comer más variado, más tranquilo, y le empezamos a poner bastantes verduras a nuestra alimentación, ya en ayunas, las frutas de la mañana hacen súper bien, pero hay que tener un organismo desinflamado, porque cuando caen estos alimentos, por ejemplo, las frutas que son dulces en un intestino inflamado, a veces empieza a producir mucho alcohol. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las bacterias de uno están muy fermentativas. Entonces, por eso es importante hacerse como purgas que le llaman cada cierto tiempo un pequeño ayuno, consumir ciertas cosas como el zen, puede ser poquito el zen, más el paico, ¿ya? O el aceite de ricino en poquita cantidad, cada cierto tiempo, hacerse una purga, ¿ya? Una desparasitación. Bueno, hay muchos métodos, hay con semillitas de calabaza, semillas de papaya, con semillas de melón, ¿ya? Hay distintos métodos. Si usted busca, va a encontrar muchas recomendaciones que algunas son muy buenas. Obviamente que uno siempre tiene que orar, pedir a Dios, esto es bueno. Si yo lo veo medio extremo, esto mejor no lo hago. ¿Ya? De repente pasa, hay una amiga mía que en una oportunidad quiso hacer una limpieza intestinal, pero que ya era en sí una cosa media rara porque tenía que consumirse como, creo que eran más de 5 litros de agua diaria y ella consumieron 9 litros y se sintieron horribles. Ya les hizo pésimo, era muy severo lo que hicieron. Entonces, uno también tiene que pedir a Dios equilibrio, ¿ya? Para que lo que uno haga no sea tampoco contraproducente. Si algo medio extraño, medio fuera del equilibrio, entonces ahí uno tiene que pedir a Dios dirección. Pero básicamente el sistema digestivo está comandado por el sistema nervioso.
Entonces, todo lo que relaje el sistema nervioso va a ayudar al sistema digestivo. Algo muy fácil de hacer y que después lo vamos a hablar en algunas otras reuniones son las cataplasmas de barro. ¿Ya? Cómo aplicárselas en el vientre y en la cabecita, especialmente, para relajar el cuerpo y para desintoxicar, para desinflamar. Y en la noche, puesta una cataplasma de barro con los pies abrigaditos, tiene que estar así cuando lo aplique. Va a traer un montón de beneficios y va a bajar la fiebre gastrointestinal que hace que muchas veces esa digestión se vuelva perezosa. Bueno, no sé si di respuesta, hablé de varias cosas. Hay otra mano alzada, Patricia, adelante. Lindo día. Gracias, Lidia. Muchas gracias. Un bendecido día para cada uno de ustedes, mis hermanos. Me agradezco estos mensajes, siempre son muy necesarios. Aunque nosotros llevemos tiempo sabiendo de esto, siempre estamos aprendiendo algo nuevo y debemos estar recordando que ya no es en forma momentánea que debemos hacer todos estos consejos, sino que es un estilo de vida de saber a qué hora comer, saber las cantidades, saber con qué mezclo tal o cual alimento y también, como esto es integral, las horas de sueño. Yo, gracias a Dios, he ido regulando mis horas de sueño. Antes yo era muy noctámbula, entonces durante el día andaba siempre como media letargada porque no había dormido las horas que mi cuerpo necesitaba. Y ahora doy gracias a Dios porque cada vez más mi cuerpo me llama a las 9 de la noche a dormir. No siempre puedo, ¿cierto? Porque están algunas reuniones que terminan a las 10 y eso significa acostarse, o sea, dormirse recién a las 11, pero bueno, todo eso es parte de nuestra buena salud. Ahora, nosotros debemos entender que en el plan de Dios nunca estuvo la enfermedad. Entonces es algo anormal a nosotros, es algo producto de muchas veces de nuestra ignorancia o malas decisiones, pero yo diría que en un 90% son las malas decisiones, porque ahora hay muchas formas de informarnos, de poder llevar un estilo de vida saludable. Eh, en la ciudad es más difícil, lo debemos reconocer. Y las personas que ya estamos en el campo nos damos cuenta cómo estaba mi cuerpo de intoxicado con el aire, ese aire que uno respira en la ciudad, sobre todo si uno vive en el centro de la ciudad. Claro, es muy cómodo, va de un lado a otro sin tener que subirse arriba de un vehículo, pero está respirando todo ese aire viciado, ese aire que producen, ese aire viciado que producen los vehículos, ¿cierto? Entonces, esa contaminación química, que yo creo que es una de las más terribles. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros tomemos conciencia, si no lo hemos hecho antes hoy. No dilatemos más el tiempo. Habemos muchas personas que podemos ayudar con un consejo oportuno, mostrando qué libro estudiar, qué cosas comprar, cómo prepararlas, ¿cierto? Y eso es muy, muy importante que nosotros lo consideremos cuando nosotros le hablamos a alguien de un cambio de alimentación, de un cambio en su estilo de vida, que le enseñemos. Muchas veces damos el mensaje, pero dejamos sola a la persona. Y ahí viene el gran problema, ¿cierto? Y yo doy infinitas gracias a Dios cuando muchísimos años atrás, eh, yo llevo mucho tiempo en el mundo adventista, eh, pero venía de un mundo totalmente eh, pagano, pudiéramos decir, para comer. Yo comía todo lo que se movía. Eh, comía mariscos, comía todo, pero el Señor de todo eso me fue sacando, sacando y mostrándome. El Señor tuvo tanta misericordia porque me mostraba con lo que ocurría en mi cuerpo. Yo cuando tomé conciencia me di cuenta del cambio que se producía en mi cuerpo, del cambio positivo. Al principio el cuerpo se revela,
¿cierto? Empieza uno a tener acné, empieza a brotar, yo era joven en ese tiempo, entonces me empezaban a salir espinillas en la cara, todo porque mi cuerpo se estaba limpiando, estaba limpiándose por todos lados. Y lo último, ¿cierto? Que el Señor permitió, ¿cierto? Porque yo he sido un poquitito rebelde y siempre el Señor tiene que tomar medidas extremas conmigo. Por eso, con el paso de los años, eh, para honra y gloria del Señor, el Espíritu Santo me habla y me ha hecho ser más obediente. No esperar enfermarme para poder recién tomar las acciones. Pero mis hermanos, ahora es el momento. Yo sé que las verduras en la ciudad, las verduras, las frutas han subido bastante de precio, pero dejemos de comprar otras cosas que no conducen a nada, ¿cierto? Como es, muchas veces compramos cosas de adorno, renovamos mucho a lo mejor los zapatos, no sé, vayamos haciendo economía dentro de todo lo que podamos para dejar eso un presupuesto para la alimentación. Ojalá el presupuesto de la alimentación sea el más alto y poder, ¿cierto? Estar siempre aprendiendo a preparar cosas saludables. Como decía Lidia, cuesta, cuando nosotros no hemos preparado nuestra alimentación, cuesta encontrar algo que esté libre de químicos, sobre todo, ¿cierto? Venden algunos frasquitos con pastas, con esto, con lo otro, venden el tofu, pero todo tiene compuestos químicos porque tienen que preservarlo, porque los Aditivos. preservantes siempre son químicos. Entonces, realmente nosotros estamos en tiempos muy apremiantes. Ya no tenemos tiempo de esperar, mis hermanos. No tenemos tiempo de esperar y nos damos cuenta de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. La cantidad de enfermos físicos, mentales y espirituales que hay, porque todo está derivado de lo mismo. Así que yo me ofrezco, ¿cierto? Cuando Lidia no tenga tiempo, yo me ofrezco a ayudar en la parte consejos prácticos, ¿cierto? A cómo hacer una receta saludable. Con 3 o 4 ingredientes uno puede hacer una cosa sana y rica. Así Bueno, ahí, que hermanita, todos tenemos labor, pues como dice usted, o sea, no es que que yo no tenga tiempo, sino en realidad todos podemos aportar, que todos aprendemos de todo. amén, amén, amén. Pero el tiempo es un enemigo, ¿cierto? Debemos reconocerlo. A mí me pasa. Estoy en tantas actividades, en tantos grupos. También tengo que preocuparme de mi entorno, ¿cierto? De ayudar a mis vecinos. Entonces, todo es un tiempo que va sumando. Así que muchas gracias por todo. Y mi pedido de oración es por mis proyectos de esta semana. Esta semana yo tengo proyectos de viajar, así que el Señor esté en mis proyectos como algo principal, ¿cierto? Que no sean mis proyectos, sino que sean los proyectos del Señor en mi vida. Y lo otro, mi familia. ¿Cierto? Que mi familia tome decisiones, tome decisiones. Yo veo que el tiempo cada vez se está complicando en muchos aspectos y debemos tomar decisiones ahora, porque el Señor ahora nos está dando las oportunidades de hacer todos los cambios y en todos los aspectos que debamos cambiar. Mm. Eso, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermana Patricia, por ese comentario tan valioso. Bueno, ustedes no sabrán, pero la hermana Patricia, ella de profesión es nutricionista, ¿ya? También tenemos otra nutricionista aquí en el grupo, que está que yo sé, porque quizá haya más, pero por lo menos que yo sé. Y sin embargo, uno cuando tiene una profesión de base, ¿verdad, hermana Patricia? Tiene tiene que desaprender muchas veces lo que el ser humano enseña para aprender lo que Dios enseña. ¿O no es así, hermana? Muchas veces en la formación académica hay muchas cosas que son importantes para entender los consejos de Dios, pero también Así, hay cosas que no van a los consejos de Dios. así es. Claro. Mira, yo en realidad nunca digo mi profesión, o trato de no, porque muchas veces
abre puertas, pero también cierra, pone barreras en las personas. Exactamente. Yo siento que se confían mucho más cuando ven que están en una persona, un partner, que estamos de igual a igual, que estamos ambas aprendiendo. Cuando yo he hablado, bueno, antiguamente lo sé, ahora prácticamente no digo mi profesión, a no ser que me pregunten, porque siento que estamos todos en el aprendizaje, Sí. ¿cierto? Todos estamos en la verdadera educación de aprender. Y lo otro importante es que debemos todos ser nutricionistas, todos ser misioneros médicos, ¿cierto? Es nuestro estilo de vida. Eso, mis hermanos. Amén, qué lindo lo que dice la hermana, ¿cierto? Tener la humildad, pero sin embargo eso muchas veces puede abrir puertas al mundo secular, cuando uno va con una intervención, ¿verdad? Como decía el otro día, fui a unas reuniones donde había un señor, un hermano que sabía harto de naturopatía. Lleva años trabajando en eso y decía, y justo ahí en la reunión había un médico. Entonces dice, acá el doctor dice, hagamos algo y salimos con el doctor. Y había otra hermana que era enfermera, ya, otra amiga. Y la hermana que es enfermera dice que es alta, que parece doctora, decía, van a ir conmigo, que yo no tengo nada, pero la gente va a decir, ah, viene un doctor a mi casa, viene una enfermera a mi casa, le abro enseguida la puerta, me va a atender gratis, ¿verdad? Entonces, las personas sí se dejan un poco deslumbrar por eso, pero al final es como que te da un poquito más de, puede servir como una herramienta para el Señor, pero en realidad, como dice la hermana Patricia, todos estamos llamados a ser nutricionistas y a hacer todo, porque el Señor ha dejado el consejo al pueblo de Dios, qué bonito, ¿no? Que Dios nos forma y no nos cobra, solamente es cosa de dedicarnos a aprender y a practicar. Hay otra manito alzada, Miriam, adelante. Hermanita, buenos días. Hermanita Buenos Lidia, días. una consulta para eliminar los oxiuros en una gestante. Esto le ayuda el ajo, el paico, la hierbabuena. Esto, ¿Está o tiene que embarazada? consumir algún, sí, gestante, y tengo la lengua blanca, y esto, cuando como me da como sensación de que me quedo como dulce, dulce el paladar. ¿Y usted Después cuánto de verdad tiempo de no, embarazo tiene? casi para 4 meses. Claro, ahí es un poco delicado la situación, Sí. porque si usted consume algunas cosas que puedan ser como arrastran mucho, también pudiera provocarle acciones antes de tiempo. Entonces, es como un poco más complejo, ¿ya? Bueno, de partida tendría que no darle ningún alimento a esos parásitos, ¿ya? ¿Usted cree que tiene oxiuro? Le hicieron exámenes coprológicos y le salió que tenía oxiuro. En realidad, hermanita, yo he expulsado, por eso le puedo decir que tengo, porque eliminé así por mis heces y ahí es donde me di cuenta que era ¿Pero oxiuro. ahora que está embarazada o antes? Ahora, hermanita, Ah, ok, ya. sí. Bueno, mire, tendría que usted estudiar cada desparasitación. Por ejemplo, hay muchas desparasitaciones, pero tendría que estudiar que si esas no son contraproducentes al bebé, si esa es la situación. Quizás hacer algo muy fuerte, no, pero sí incluir ajo y esas cosas, pudiera hacerlo, ¿ya? Pero nunca es exagerado, porque usted tiene un bebé en su vientre y todo lo que sea muy fuerte de efecto puede provocar que el bebé no se sostenga, que empiece a provocarle contracciones. Por ejemplo, hay ciertas frutas que estimulan las contracciones, como precisamente las que tienen enzima digestiva, como la piña, la papaya, ¿cierto? Pero que tienen ese problema, que pueden ser contraproducentes. Entonces usted antes de usar una planta o antes de usar algo tiene que estudiarla si tiene contraindicación con el embarazo, ¿ya? Si no está recomendada para mujeres embarazadas. Lo que podría sí hacer, creo que no tendría contraindicación, es algunos enemas, ¿ya? Algunos enemas. ¿Por qué? Porque ahí no va directo, no va a la digestión, entonces va directo al colon. Entonces ahí usted, si se hiciera algunos enemas de limpieza, podría favorecer a la eliminación de esos microorganismos. Y no comer nada de carbohidratos refinados. O sea, muy estricta su dieta, bastante verdura,
algo que el cuerpo digamos, mate de hambre a esos oxiuros, que ellos no tengan alimentación, porque si usted le está dando cosas dulces, incluso dulces naturales como miel y cosas así, ellos tienen alimento, a menos que usted esté usando una desparasitación en conjunto. Pero, por ejemplo, rabanito, desparasitante, dice ahí la hermana Patricia, efectivamente en poquitas cantidades, o sea, como dentro de la comida nomás, no como algo así muy, muy concentrado, por el tema Hermanita, de- buenos días. Tal vez puede ser también aceite de coco. Sí, ese no tiene contraindicación con el embarazo, claro, claro, pero siempre el aceite de coco como que sirve para sacar, pero hay algo más fuerte que uno consume para que el parásito esté incómodo, ¿me entiendes? Entonces ahí podría estar el ajo, el rabanito, como dice la hermana, ¿verdad? Y sobre todo no darle nada de carbohidratos ni nada dulce en la tarde, ¿ya? Sino que en la tarde usted si va a cenar una ensalada, pero no carbohidratos, nada. Un caldo puede ser, o sea, en vez de una ensalada puede ser tal vez una sopa, pero no, su fuerte comerlo al desayuno y al almuerzo. Yo no sé cómo estará de peso usted, pero... Pues sí, hermanita, de peso sí he estado, yo pues mido 1,53 m y estaré un aproximado de por ahí nomás 53 kilos, Ah, ya pero está como justo, promedio. hermanita, sí, justo le quería comentar esto. A mí esto me ayuda en los fermentados, consumir más las verduras cocinadas o así más crudas. Porque mi lengua siempre la veo que se siente, lo veo blanco y esto otras veces al despertarme o cuando dormía se me volvía la boca en saliva bastante. Hay días, pero hay días que no. Y sí me parece que cuando me antojo tostadas, me ocasiona eso. O sea, el pan le genera eso. El pan, pero lo hago en tostaditas porque ya veo que ese pan así blanco que venden no te beneficia tanto, ¿no? No Entonces consuma pan esto, blanco, nada de pan blanco. Usted tiene que hacerse su ay, alimento. Sí, usted tiene que hacerse su alimento porque esos almidones alimentan a estos bichitos. Entonces sería mm, que usted se elabore y si es lo posible algo sin trigo mejor, porque va a favorecer más, puede ser, probablemente sea hongo cándida, ya también en mezcla, además de los oxiuros. ¿Y usted se contaminó con agua, agua sucia, lavar las verduras en agua que venga, que no es muy segura? bueno, hermanita, la verdad que siempre utilizo la del caño que viene normal, pero a veces a mis verduritas le echo algo de limón para lavarlas, las pongo a reposar un tiempito, ¿no? Pero Tiene es que la lavar, mayormente puede usar cosa. vinagre para lavar las verduras y después las enjuaga bien. Solamente que Ah, bueno, asegúrese que el agua que usted use, si es un agua poco segura, si la zona donde usted vive se contamina el agua, yo no sé dónde vive usted. ¿En qué parte vive usted? Ventanilla, Perú. ¿Es una zona rural esa? Sí, me parece que sí. Porque hay lugares en Perú que sufren el tema de que a veces hay lluvias y contaminan el agua. Yo me recuerdo una amiga que me comentaba que el agua a veces venía sucia. Entonces tiene que hervir el agua para que usted mantenga bastante agua hervida y use esa agua para lavar, cosa de que no vaya a contaminar los alimentos con el agua y desinfecte los alimentos con vinagre, los deja remojando, por ejemplo, las lechugas, esas deje remojándolas y ya ahí son más seguras para comer. Y como dice usted, aliñar con limón, pero principalmente estos microorganismos necesitan que no tener alimento, o sea, que nada los alimente. ¿Y qué los va a alimentar? Los cereales refinados, el pan blanco, el arroz blanco, todo eso que es blanco y lo que son cosas dulces, ¿ya? También los alimenta a ellos. Por lo tanto, el vinagre de manzana es mejor. De desinfectar con qué tipo de vinagre, pregunta. El de manzana es mejor, pero de todas maneras, eso es para solo desinfectar y se saca, no es que uno va a consumir el vinagre, ¿ya? Bueno, vamos a Mm, estar orando por usted para que el Señor le ayude en su situación, porque que le dé la sabiduría también. Eso, hermanita, No nos amén. cuenta Muchas su gracias. testimonio, mi hermana, porque sin duda que Dios va a hacer su obra, ¿ya? Sí, Hermana Lina, hermanita, así. Muchas cosas ha hecho el Señor que como llegué muy enfermita del alma y con la alimentación que hice un cambio total, esto me ha beneficiado bastante que ya no voy haciendo más al doctor, no uso medicamentos y siempre me ha gustado así investigar así de todo lo que es natural. Y gracias, hermana, porque siempre aporta mucho Dios le para bendiga, mi beneficiar hermana, que el nuestra vida. Señor la Dios ayude. los bendiga grandemente. Hermana Gracias. Lina Medina, tiene su manito alzada. Buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, gracias a Dios. ¿Y Bueno, siempre es interesante escuchar estas cosas, Lidia. Yo te lo agradezco porque uno va aprendiendo más cosas. también? Pero mira, siempre se dice que nosotros debemos de enseñar a la gente, no tan solo hablar acerca de la reforma pro salud, sino que enseñar. Bueno, te voy a decir que la iglesia donde yo asistía antes, claro, yo predicaba sobre salud y por 2 años consecutivos di clases de cocina y solamente una familia yo supe que cambió sus hábitos alimenticios. Una familia, los demás siguen igual. O sea, ven esos eventos de las clases de cocina como un lugar donde ir a entretenerse, comer, pero nada más, pues no hay, yo veo que no hay un mayor interés para nada. incluso, incluso dentro de la familia ocurre lo mismo. ¿Qué pasa? Uno no puede hablar con muchas personas de la familia de la reforma por salud porque les molestan. Entonces, es un poco complicado eso. Yo creo que para el corazón que esté dispuesto para cambiar, mejorar, eh, lo va a recibir con buen agrado, como en agradecimiento al Señor por esa luz que el Señor nos ha dado. De lo contrario, no. De lo contrario, van a seguir en sus mismos hábitos. Y, así que voy en la carretera, así que si se corta, Sí, así de, eh, siento un poco. eh, sí, es un poquito complicado eso, pero siempre es bueno, hay que insistir, hablar y el oído atento lo escuchará. Eso, Dice mija, de profecía eso, porque la mayoría hace cosas, sabe más de lo que hace. Entonces, pero uno tiene que educar, educar y educar. Así hay una cita que dice, sí, ¿cierto? Entonces no hay que así es, cansarse, porque la obra no es de uno, hermana, la obra es del Señor en los corazones. Y por último, mire, yo escucho muchas personas que dicen, yo tengo este problema, tengo este otro. En realidad, yo sé que es mis hábitos, porque antes cuando había ignorancia no había excusa, pero cuando ya yo conozco, no hay excusa. Entonces, no es una obra en vano. Nosotros también con mi mamá, en un tiempo, cuando llegamos aquí a la zona donde vivimos, estuvimos yendo a una iglesia y dimos durante 2 temporadas, durante 6 meses, en 2 años seguidos, estuvimos dando clases todos los domingos de cocina, de teórico práctico, porque yo soy una convencida que uno no puede hablar de esto solamente práctico ni solamente teórico. Esto tiene que ir teórico práctico, ¿ya? Porque práctico puede ser, como dice la hermana, una receta nomás y ya lo ve como una receta y ya. O teórico, pura teoría, pero no sabe cómo llevarlo a la práctica. Por lo tanto, las dos cosas de la mano. Y bueno, de ahí algunas personas han hecho cambios, no todas. Una gran mayoría, como dice la hermana, tal vez no. Pero no importa, hermano, porque ese pequeño grupo que hace el cambio también está más preparado para llevar el mensaje al mundo. Y como dice también otro párrafo, es cierto que si solamente unos poquitos realmente se fueran investidos del Espíritu Santo, y así como los apóstoles, que eran solo 12 pero bien, bien, bien preparados, ¿ya? Y vestidos con el Espíritu Santo, se puede terminar la obra. O sea, ojalá fuéramos una masa grande, pero ya sabemos que remanente pequeño, el remanente fiel es pequeño. Por lo tanto, nosotros debemos procurar estar dentro de ese remanente y ser de los obedientes y no de los desobedientes. Y paciencia, porque el Señor ha tenido tanta paciencia con tantas luchas nuestras, que también nosotros tenemos que tener paciencia con las personas, que el Señor nos ayude en eso, ¿ya? Para tener paciencia con nuestra familia, para predicar mucho más con el ejemplo que con las palabras, ¿cierto? Ahí también hay un párrafo en el libro Hechos de los Apóstoles, me llamó mucho la atención, que dice así, dice, que durante 3 años y medio los discípulos estuvieron bajo la instrucción del mayor maestro que el mundo conoció alguna vez. Y me dice, mediante el trato y la asociación personales, Cristo los preparó para su servicio. Día tras día caminaban y hablaban con él, oían sus palabras de aliento a los cansados y cargados, y veían la manifestación de su poder en favor de los enfermos y afligidos. Dice que algunas veces le enseñaba sentado entre ellos en la ladera de la montaña, y algunas veces junto al mar, o andaba por el camino, les revelaba los misterios del reino de Dios, andando por el camino. Donde quiera que hubiese corazones abiertos a la recepción del mensaje divino, él exponía la verdad del camino de la salvación. O sea, estas verdades que es un todo, ¿cierto? Con el mensaje de salvación, se debe dar a quienes
abren el corazón, a quienes se vea un corazón abierto. Aunque a veces esa persona tiene una lucha, abre el corazón, pero después a la hora de practicar no lo quiere practicar. Pero si pregunta si la persona tiene el problema y uno ve ahí la posibilidad, ahí Dios te está mandando a darlo. Y luego dice, no, mira, y esto me llamó la atención mucho, mucho, porque a veces lo que precisamente nosotros hacemos con las personas y con nuestra familia, ¿ya? Dice que no ordenaba a los discípulos que hiciesen esto o aquello. No le andaba dando órdenes, tú deberías hacer esto, tú no. Dice, sino que les decía, síganme. Y en sus viajes por el campo y la ciudad los llevaba consigo, para que pudiesen ver cómo enseñaba a la gente. Viajaban con él de lugar en lugar, compartían sus frugales comidas y como él, algunas veces tenían hambre y a menudo estaban cansados. En las calles atestadas de la ribera del lago, en el desierto solitario, estaban con él y le veían en cada fase de la vida. Qué lindo que el Señor nos dé el método, cómo nosotros podemos tener paciencia incluso con nuestros hijos. Yo pensaba, ¿qué puede influir más en mis hijos? Que yo les sermonee, que les diga un montón de veces, tú estás haciendo mal esto, haces esto otro que te he dicho, o que les dé ejemplo y los trate de ir guiando de otra forma, con oración y tratar de darle el ejemplo. Y cuando ellos quieren hacer algo que no se debe, corregirles, pero sin a lo mejor tanto de repente que los sermoneamos. No digo que usted haga eso, hermana, ojo, estoy hablando de mí, que a veces uno pasa que le dice, pero ¿qué te he dicho? Pero tú estás mal en esto. Entonces, el Señor nos pide que demos más ejemplo y que sea un ministerio personal de acompañamiento, ¿ya? El otro día una persona que conozco me hablaba de eso, me decía que en métodos de influencia, ¿ya? Los influencers, estos de las redes sociales, lo que hacen es, hay uno que es el que forma, ¿ya? Y hay otro que es el que, al que quiere la gente llegar, es al que acompaña. Y entonces, a medida que uno va aprendiendo, se va haciendo como, se va echando como una mochila encima, porque uno tiene, como dijo la hermana Patricia, no solamente que hablar y enseñar así, dejar ahí a las personas, uno tiene que tratar de acompañar en la medida de lo que puede. Pero para eso va a faltar gente, porque una sola persona no puede acompañar a todos. Por lo tanto, ahí necesitamos que haya más personas formadas y preparadas. El Señor nos hace ese llamado. Bueno, vamos a dejar hasta aquí las preguntas. Por la hora ya nos pasamos. Tenemos aquí algunos pedidos de oración, ya que los tengo a mi mano, así que voy a hacer yo la oración final para poder revisarlo. Voy a invitarles a que podamos eh, en este momento, ¿cierto? Inclinarnos o postrarnos al Señor. Lo ideal es postrarnos a Dios para pedir su unción, para pedir que podamos, Él nos haga poderosos, nos haga influencia, ya que nosotros no lo hagamos con un método humano, sino trabajemos con el método del Señor. Les invito para que oremos. Padre nuestro, bendito Señor, eh, gracias te damos, mi Señor, porque tú nos dejas tanto consejo. Queremos pedirte que nos des discernimiento para esos consejos llevarlos a la práctica. Queremos pedirte que nos des el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y queremos agradecerte por las oportunidades que tú nos das, porque nos tienes paciencia, mi Señor, porque nos llamas una vez tras otra, Señor. Ayúdanos a no despreciar este mensaje tan valioso, tan potente. Te suplico, Señor, por las vidas de cada uno de los que están conectados, mi Señor, por cada familia, por cada hijo, por cada padre, Señor, por cada enfermo. Acá hay una hermana Sabina pidiendo oración por su hijo Alan Noé, que ella pide que su hijo ame a Dios y que no se suelte de él. Y también por su nieto David, que tiene depresión crónica. Ella pide, Señor, para que oremos por ellos. Te rogamos que tú hagas la obra tanto en Alan como en David, Señor. Que tú toques sus corazones, que tú, Señor, les des sabiduría, que les des la presencia del Espíritu Santo, mi Señor. Te pido también, mi Señor, por Catherine Bustamante, que la hermana Carmen León pide por ella está hospitalizada. Ella va a empezar quimioterapia, Señor, ella está con cáncer. Necesita de ti, Señor, necesita de tu sabiduría, de tu comprensión, de tu ayuda. Mi Señor, te ruego que obres con poder en la vida de ella y que tú que estás al control de todo, Señor, seas su médico. La ayudes, Señora, a entender tu voluntad. También, Señor, estamos pidiéndote que tú ayudes a la hermana que tiene ese embarazo y que está con parasitosis, mi Padre. Tú le des sabiduría en qué escoger, cómo comer, cómo pensar, mi Señor. Que tú hagas la obra, que sea la Biblia, Señor, como decía lo que leímos,
que la Biblia es lo más poderoso, tiene el poder, Señor, que tú tenías en esta tierra. Así que tú como médico, aquello que ella no puede hacer por su condición de embarazo, hazlo tú, Padre, en su vida. Haz ese milagro, Señor, tócala con su mano de amor, con tu mano de amor, con tu mano sanadora. Te ruego que también ayudes los otros problemas que tienen las personas, mi Señor. También te ruego que puedas darnos el discernimiento para darnos cuenta de los tiempos en que estamos viviendo y guíes tú nuestras vidas en todo, como lo pide la hermana Ingrid, mi Señor. También Dana está pidiendo por su hija Valentina. Te ruego por ella. Tú sabes su situación, qué necesidad tiene, Señor. También Marjorie pide por su nieta Sandy. Dale sabiduría, mi Señor. Ayúdala en sus necesidades. Gracias, mi Padre, porque tú no solamente quieres salvarnos desde el punto de vista espiritual, sino que quieres la salud completa, Señor, para nosotros. Ayúdanos a asirnos con poder de ti, mi Padre, y que esa palabra poderosa, que es sanidad, que es alimento para nuestra vida, sea lo principal para nosotros, mi Padre. Te ruego todas estas cosas, no porque haya mérito, sino en la sangre poderosa de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, aquí habían un par de preguntas. Voy a comentar un poquitito antes de cortar la regrabación. Habían un par de preguntas que yo no vi, ¿ya? Que ahora viendo los pedidos las vi. Habla, por ejemplo, de una persona con ronquera o pérdida de voz por tos. Bueno, ahí no sé la situación a la que se deberá. Quizás sea un problema de las vías respiratorias, ¿ya? Tendría que hacer un tratamiento de alimentación cruda, idealmente, ¿ya? Cruda y cataplasmas de barro en vientre y la garganta, ¿ya? También consumir algunas hierbas amargas siempre va a ayudar a bajar la carga microbiana cuando se consume hierba amarga y dieta baja en almidones, ¿ya? En glucosa, porque la glucosa aumenta la producción de flema, de moco, ¿ya? Hay otra pregunta en relación al hígado graso, las hierbas hepáticas, dice cuándo se toma y a qué hora y cuánto tiempo. Bueno, eso se hace con análisis de sangre, en la analítica sanguínea y también en las imágenes del hígado uno puede ver si tiene hígado graso. Por lo tanto, el tratamiento va a depender del examen. Ya si, ejemplo, sacó y veo que tenía hígado graso, empieza un tratamiento y después se toma nuevamente exámenes para ver cómo va, ¿ya? La pregunta específica que le hace en relación a las hierbas. Bueno, las hierbas hepáticas, protectoras hepáticas, ahí tenemos el cardo mariano, tenemos la alcachofa, tenemos el diente de león, ¿ya? Tenemos también la cola de caballo, que es purificante. Hay varias que son hepatoprotectoras, ¿ya? Pero el cardo mariano es una de las muy buenas porque tiene silimarina. Bueno, otras más desinflamatorias se pueden consumir como es el boldo, como es la manzanilla. Esas hierbas, si usted hace un mix de hierbas hepáticas, ¿ya? El campuri también, que es muy amarga, es buena. eh, ese mix se debiera consumir en ayuna, por lo menos una hora antes de la comida, luego a media mañana y luego a media tarde, 3 veces por día. Y el periodo y el lapso va a depender de que vaya restaurando ese hígado. Pero para que el hígado graso restaure, no pueden haber malas combinaciones de alimentos, porque ahí se produce alcohol y el alcohol va llenando los hepatocitos de grasa. Y muchas veces ese hígado graso se debe a parasitosis, entonces ahí habría que ver cómo está la microbiota. Hay un examen que se llama TGP que ese si está, por ejemplo, si el valor va de 0 a 40, ¿ya? Y si usted tiene más del 25% de rango, por ejemplo, de 0 a 40 el 25% está en 10, ¿ya? De 0 a 10 estaría bien, ya de 10 a 20 hay un poco de parasitosis, y de 20 a 30 ya hay parasitosis, aunque esté dentro del rango normal clínico. Ese TGP va a ser un indicador si ese hígado graso se debe a parásito o alcoholismo, ¿ya? El GGTP, que es otro, muestra el alcoholismo. Si ese también es lo mismo, estoy poniendo un rango de 0 a 40, ¿ya? Divido en 4 y veo que en el primer cuadrante está bien, pero si está ya en el segundo, tercero o peor cuarto cuadrante, es porque ya ese hígado está muy graso por alcoholismo, por intemperancia muchas veces, comer en exceso, comer a deshoras, comer postre, tomar jugos dulces, mezclar mucho las frutas con los cereales, también genera eso. Pero yo debo revisar hábitos de la persona para ver cuál es la causa, ¿ya? Por eso que con análisis es más fácil. Entonces, llevar una dieta bien antiinflamatoria, con poca adición de alimentos dulces y carbohidratos, y consumir estas hierbas y cataplasma de barro en vientre también, y ejercicio físico, porque el hígado graso, una de las
razones por las que se forma es porque yo como y no hago ejercicio, entonces no quemo y se acumula la glucosa en glucógeno y empieza a llenar después ya de los depósitos porque es mucho, porque el hígado guarda glucógeno, pero debe ser un poquito, pero no en exceso, cosa que los hepatocitos, las células hepáticas se llenen de grasa, ¿ya? Bueno, eso. Voy a dejar hasta aquí porque ya oramos y que el Señor les bendiga y tengan un hermoso día. Bendiciones, hermano. Que Dios lo bendiga. Bendiciones para todos. Igualmente a ustedes.